Listo, entonces esos, listo, entonces habíamos llegado a este punto de las estructuras sociales. Los géneros conforman grupos profesionales o sociales y construyen estatus de identidades. Es decir, que nosotros a través de la forma de, a través de la lectura, en este caso cuando leemos un texto escrito, eh, y de la escritura, como lo dice ahí, eh, nosotros a través de un género discursivo podemos producir un contenido con un propósito y además tenemos la posibilidad de estar en una estructura, escribir desde una estructura social para criticar a otra. Es decir, aquí nos ponen un ejemplo, por ejemplo, la repartición de poderes, derechos y deberes. Eh, Aquí en el ejemplo de la homilía dice que la participación en la homilía y la misa significa la aceptación de la doctrina católica, ¿cierto? Y en consecuencia de su organización social como tal, la jerarquía que tienen ellos directamente en la Iglesia Católica, que incluye la marginalización de la mujer. ¿Por qué marginalización de la mujer? Porque dentro de esa organización o estructura social de la Iglesia Católica, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Eh, entonces hay ciertas estructuras sociales dentro de cada género discursivo. En este tema de la homilía católica, marginalizan a la mujer, no la toman como fundamental. Hay un rechazo a las prácticas del aborto, hay negación a los gays, rechazo a las prácticas de eutanasia o que una persona pueda tener la decisión de si vive o si muere. ¿Sí me entienden? Eh, y otro tipo de prácticas que van en contra de las estructuras sociales, en este caso del género discursivo, la estructura social del catolicismo. Llegamos a un punto que otro autor define un poco, perdón, hay otro autor que define las funciones básicas en tres: cognitiva, interpersonal y sociopolítica. En la cognitiva, el género discursivo contribuye ayuda a construir y formalizar los conocimientos de X o Y disciplina, ¿cierto? Entonces, eh, nos pone un ejemplo de la química, pero entonces se los voy a aterrizar un poquito más. En esta función cognitiva es todos los conocimientos que nosotros tenemos sobre cualquier tema que nos van a ayudar entonces a construir y hablar sobre ese tema. Si vamos a hablar sobre la iglesia, entonces nosotros tenemos que conocer su estructura social de la iglesia católica, eh, cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los integrantes. O sea, tenemos que estar empapados entonces de todo el tema del que vamos a hablar. Esa es la función cognitiva del género discursivo, que es la acumulación de conocimiento de un campo específico para nosotros poder hablar sobre ello. En la función interpersonal, aquí entonces el autor toma parte o posición en en la construcción de la imagen o del texto o del propósito que nosotros como autor queremos hacer. Nosotros como autores entonces tenemos una función interpersonal porque podemos tener unos juicios de valor, hacer unas valoraciones eh, para lo que vamos a escribir. ¿Ok? Obviamente eso corresponde y está determinado a nuestro ámbito profesional, es decir, a lo que yo me dedico. O sea, si yo quiero escribir sobre el tema católico, pues entonces yo voy a tener una visión distinta teniendo en cuenta de que yo no estoy dentro de la organización católica. Y por otro lado, una persona que está dentro de esa organización católica sí puede tener una visión diferente del género discursivo, o sea, de lo que se va a decir, de los temas que se van a tratar.
En esta función sociopolítica tiene un poco que ver un poco acá con esta parte de la función interpersonal, porque entonces basados en nuestros conocimientos, desde nuestra disciplina, nuestro ámbito, es que nosotros nos vamos a situar en un nivel de importancia en la comunidad, o vamos a situar el género discursivo dependiendo del nivel de importancia. Perdón, vamos a situar la importancia del género discursivo dependiendo de la sociedad en la que nos movamos. Ya estructuré mejor la idea. ¿Tienen alguna duda sobre eso, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Nada. Comienza. Comienza. 10 minutos. ¿De verdad? Comienza. Muchachos, dudas, preguntas, nada. Veo que no dicen nada. Jóvenes, no dicen nada. Profe, yo entendí. Yo también entendí, profe, sino que lo que pasa es que yo estaba hablando como una loca y tenía el micrófono desactivado. Bueno, entonces aquí nos ponen un ejemplo. El ejemplo que nos citan aquí es los informes de una auditoría. Entonces, en este informe de una auditoría, esto tiene una división. El primer punto es la auditoría. Los informes de auditoría evalúan cualquier aspecto. Cuando nosotros vamos a hacer una auditoría es porque queremos evaluar si algo está funcionando bien o no está funcionando bien en el tema contable, informático, calidad del servicio de una empresa o de una institución. Eso es un género discursivo, porque a partir de eso, del informe que a partir de lo que nosotros vamos a rastrear, es que nosotros vamos a elaborar un informe y ese informe se va a convertir en el género discursivo. Entonces, ¿quién puede hacer ese informe? Vamos a poner que la auditoría la hace un abogado. Entonces, en esa auditoría, yo como inspector, o como abogado, tengo que hacer una estructura. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? El método que voy a utilizar, qué resultados obtuve, las conclusiones y algunas recomendaciones sobre lo que obtuve, ¿cierto? Entonces, en los objetivos, para yo construir el género discursivo, yo tengo que formularme cuál es el tema principal de lo que yo deseo hablar, de lo que yo deseo obtener, ¿ok? En el caso del ejemplo de la contabilidad, es si la contabilidad de una oficina o un banco está conforme, verificar si es rentable o no. Eso es uno de los objetivos. El método es la forma en cómo yo voy a conseguir ese objetivo. Es decir, establecer los procedimientos con los que yo voy a cumplir esa meta. En los resultados, como el nombre lo dice, entonces voy a demostrar qué fue lo que yo descubrí, qué fue lo que yo conseguí, cuáles son los detalles de cada uno de los datos, identificarlos. En conclusiones, entonces valorar si, de acuerdo a los argumentos que expuse anteriormente, consiguió el objetivo, que el objetivo entonces era comprobar si la contabilidad de una oficina estaba bien. Y en recomendaciones, entonces se hacen unas sugerencias. En las sugerencias, entonces, como es un género discursivo escrito, es un informe de una auditoría, entonces yo hago unas recomendaciones para que se encontré algo, alguna falencia, entonces se pueda mejorar. Entonces, ahí hay un ejemplo de géneros discursivos, de género discursivo que es una auditoría. Hay otro ejemplo de género discursivo, por ejemplo, el de una noticia. En la noticia aquí
yo tengo que obedecer a ciertos rasgos. En una noticia, aquí me menciona 3. El primero es responderme a las 6Q o a las W questions en inglés. Para los que de pronto están viendo niveles de inglés, las W questions son las preguntas, lo que uno se pregunta: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Entonces, en un género noticioso, el género discursivo va a ser, en primer párrafo, responderme todo esto. Entonces, el periodista tiene que responder eso: qué es lo que yo voy a hablar, quiénes intervienen, dónde intervienen, cuándo, cómo sucede y el por qué sucede. ¿Ok? Para nosotros poder dar o identificar los datos más relevantes del texto. Con el tema de la noticia, entonces la noticia se forma, cuando escribimos una noticia como género discursivo, escribimos la noticia en forma piramidal, invertida. Eso significa que lo más importante siempre va a estar en la parte superior y va a ir descendiendo en importancia hasta la parte inferior. Es decir, lo más importante son el título y el subtítulo. El título le tengo que dar una idea global del texto. Y en el subtítulo, poder una de las ideas principales del texto, que son diferentes. La idea global del texto es sobre lo que yo voy a hablar generalmente en el texto. Es decir, si descubrí que en Sincelejo, el titular podíamos ponerlo: en Sincelejo se descubrieron 1000 casos de personas infectadas de coronavirus. Punto. Ese es el título. Y, perdón, el título es: Sincelejo sigue aumentando en coronavirus, en infectados en coronavirus. Y el subtítulo entonces es poner una idea, una frase que me soporte el título. Puedo poner que en las últimas 24 horas Sincelejo ha arrojado 1000 casos nuevos positivos a coronavirus. ¿Ok? Entonces, a partir de eso yo voy a desglosar la noticia explicando cada una de las cosas más importantes, cómo evidenciaron esos casos, quién los evidenció, dónde, quién, cuándo ocurrieron, si ocurrieron en un mismo lapso de tiempo, en qué clínicas, en qué hospitales, etcétera, de qué manera y por qué se hicieron esas pruebas, por ejemplo. Y esto es un poco más periodístico, donde los párrafos siempre suelen ser de una idea como tal, muy corta, específica e independiente. No necesariamente tienen que ser unos párrafos muy largos, a menos que evidencien citas de personas que quieran intervenir en el texto. ¿Listo, jóvenes? Sí, listo. Listo, profe. Esto de la construcción, Sí, profe. esto de la construcción de la identidad. Profe. ¿Cómo? Jóvenes, ya aquí en lo último, yo los mandé a leer hasta la página 34, ¿cierto? En esto último, ya sí, hasta aquí. En esto último ya ustedes pueden ver, son ejemplos y ejemplos y ejemplos de todo lo que dijimos arriba, las características y funciones de los géneros discursivos. Quiero que tengan en cuenta que, esperen un momento y abro un documento que tengo acá. Los géneros discursivos ustedes tienen que tener en cuenta que van de la mano de los géneros textuales. Entonces, hay discursos que son literarios, hay discursos que son periodísticos. En esos periodísticos están las noticias, los editoriales, las crónicas, las opiniones. En los literarios, las novelas, los cuentos, las leyendas, los poemas, fábulas, mitos, etc. En el científico, monografía, trabajos de grado, artículos de divulgación, etcétera. Los judiciales, las demandas, las sentencias, las órdenes judiciales, esos son tipos de texto. Hay epistolares, que son un telegrama, un correo electrónico, una carta, una tarjeta, y publicitarios. La publicidad entonces puede definirse en dos: publicidad escrita y publicidad audiovisual. Entonces, publicidades, propagandas de televisión, afiches, etcétera.
Entonces, yo en el transcurso de la noche o mañana les voy a dejar una pregunta en el foro, un foro para que ustedes lo puedan responder, ¿ok? Y luego les voy a dejar una tarea que es que me van a evidenciar. La tarea va a ser en grupo, pero todavía no la he estructurado. Entonces, si ustedes son 25, entonces en grupos de 5 pueden hacer la tarea. Pero tengo que estructurarla muy bien porque quiero que ustedes basados en Oh, un texto. profe, no le escucho. La Se escucha tarea, como entrecortado y no entiendo, apenas entendí. yo les voy a, Profe, hola, ¿ya? Cariño, que él va a poner un trabajo en grupos de 5. profe, es que usted se escucha así como cuando se... Ajá, ya. Hable, papi. Entonces, ustedes son aquí 25. Respeta. Tengo en el grupo de WhatsApp, tengo 25 personas. Entonces, van a hacerlos en grupos de 5. Un trabajo. ¿Qué quiero yo? Que ustedes me identifiquen cuáles son, me evidencien las características del género discursivo, las características que acabamos de mencionar, características y funciones. Entonces, yo tengo que definir el texto para que sea un texto igual a todos y ustedes me van a definir entonces el género discursivo. ¿Listo? Y también les voy a poner un foro. Ok, profe. ¿Listo? ¿Todo bien? Ok. ¿Entendieron? ¿Chévere? ¿No chévere? Todo bien. Más o Bueno, menos. ¿cómo así que más o menos?